Hi boys and girls, I'm Miss Lorraine. Welcome to la Escuelita de Inglés. Prepárense porque hoy aprenderemos a conjugar los verbos en el presente simple en inglés. Les recuerdo que el presente simple se utiliza para expresar hechos del presente, generalmente aquellos que se traten de hábitos o rutinas. Además, en comparación con las conjugaciones en español, la conjugación de los verbos en inglés para el presente simple es bastante sencilla. Por ejemplo, para I, you, we y they, el verbo guarda su forma. Mientras que para he, she o it, solo se agrega una S al final. Vengan y les explico mejor con ejemplos. En pantalla podrán ver el verbo jugar, que en inglés significa to play. To play. Como podrán ver, para los pronombres I, you, we, you y they, no se cambió el verbo play. O sea que para decir yo juego, I play. Tú juegas, you play. Nosotros jugamos, we play. Ustedes juegan, you play. Y ellos juegan, they play. Aquí el verbo se utilizó tal cual, play. Pero, como les dije, cuando se trata de he, she o it, solo tienes que agregar una S al final. Entonces, en vez de decir he play, tendrías que decir he plays, she plays o it plays. Vamos a repetir estos. I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Sin embargo, al igual que en español, en inglés también hay excepciones o casos especiales. Para los verbos acabados en O, CH, SH, SS, X y Z, se añade es en lugar de S para la tercera persona singular. He, she, it. Vuelvo y repito. Si el verbo termina con una O, SH, CH, SS, X o Z, se añade ES en lugar de una S. Y esto solo se hace para la tercera persona singular, que es he, she o it. Los demás pronombres quedan tal cual. Veamos a continuación algunos ejemplos. El primer verbo, to go, que significa ir. Entonces, como estos cambios solo se hacen para la tercera persona, o sea, he, she o it, si quieres decir él va, deberías decir he goes. Porque recuerden que la regla dice, si el verbo termina en O, se agrega ES y no S nada más. He goes. To wish.
To wish significa desear. Entonces, para los pronombres he, she o it, solo agregas es. Así que si quieres decir él desea, puedes decir he wishes. To reach. To reach significa alcanzar. Y como verán, este verbo termina en ch. Por lo tanto, se agrega es a la tercera persona singular. Si deseas decir él alcanza, he reaches. De la misma manera, si quieres decir ella alcanza, she reaches. O si quieres expresar que algo alcanza, puedes decir it reaches. El siguiente verbo es to express. To express significa expresar. Y como verán, este verbo termina en doble S, express. Por lo tanto, según la regla, solo debemos agregar es a he, she o it. Por lo tanto, para decir él expresa, diríamos he expresses. Ella expresa, she expresses. O alguna cosa expresa, decimos it expresses. Siempre los cambios se hacen con la tercera persona singular. He, she o it. Recuerden que para los demás dejamos el verbo tal cual. Veamos el siguiente verbo. To fix. To fix significa arreglar. Y verán, este verbo termina en X. Por lo tanto, se agrega ES. Entonces, para decir él arregla, he fixes. Ella arregla, she fixes. O alguna cosa arregla, it fixes. Y por último, to buzz. To buzz es un verbo que utilizamos para expresar un sonido. Por ejemplo, el sonido del teléfono. Entonces, si quiere decir él llama, puede decir he buzzes. Porque según la regla, si termina en Z, se agrega ES. Él llama, he buzzes. Ella llama, she buzzes. O si algo hace un sonido, puedes decir it buzzes. Vamos a leer estos verbos conjugados en la tercera persona, he. To go. Si quieres decir él va, se dice he goes. Él desea, he wishes. Él alcanza, he reaches. Él expresa, he expresses. Él arregla, he fixes. Él llama, he buzzes. Recuerda que buzz es el sonido que hace a la hora de hacer la llamada. He buzzes. Para los verbos acabados en Y, cuando la Y no es precedida de una vocal, como en el caso de play, que puedes ver P-L-A-Y, deben quitar la Y agregar I-E-S. Veamos dos ejemplos. To occupy. To occupy significa ocupar. Y como verán,
Occupy se deletrea O-C-C-U-P-Y. Por lo tanto, la Y no es presidida por una vocal, porque la P que está en esa palabra occupy es consonante. Por lo tanto, quitamos o removemos la Y agregamos IES. Entonces, para decir él ocupa, dirías he occupies. He occupies. De la misma forma, para decir ella ocupa, she occupies. O alguna cosa ocupa, it occupies. Recuerden, si el verbo termina en Y y la Y no es precedida por una vocal, sino una consonante, como en estos ejemplos, se quita la Y se agrega IES. Veamos el siguiente ejemplo. To study. To study significa estudiar. Por lo tanto, si deseas decir él estudia, se dice he studies. Ella estudia. She studies. Algo estudia o estudia, se dice it studies. Todos los cambios, recuerden, todos los cambios por casos especiales solo se hacen a la tercera persona singular, es decir, a he, she o it. Ahora es tiempo de completar las frases con la forma correcta del verbo que se encuentra en paréntesis. La primera ya está hecha. I sometimes blank to work by car. I sometimes blank to work by car. Ahora recuerden, si el pronombre es I, you, we y they, no tienen que hacerle ningún cambio al verbo cuando están conjugando en el presente simple. Entonces, la respuesta acá sería I sometimes go to work by car. O sea, como pueden ver, no hice ningún cambio al verbo go. Estos cambios, vuelvo y repito, solo se hacen cuando los pronombres son he, she o it. Ben blank in a hospital. El verbo es work y work significa trabajar. Podemos sustituir a Ben por un pronombre. ¿Se acuerdan cuál? He. He. Entonces, si recuerdan, les dije que los cambios se hacen solamente a la tercera persona singular. Por lo tanto, Ben works in a hospital. Ben works in a hospital. Number 3. Matthew never blank television. El verbo es watch. Como verán, watch termina en CH. Por lo tanto, hay una regla al momento de conjugar este verbo. Watch significa ver o mirar. Matthew es la tercera persona singular masculino, porque Matthew es un chico. Por lo tanto, el pronombre pudiera ser he. ¿Se acuerdan cuál es la regla con verbos que terminan en CH? Se agrega ES. Por lo tanto, la respuesta sería Matthew never watches television. Number 4. They always blank dinner
at 7 o'clock. El verbo es eat. Eat significa comer. They always blank dinner at 7 o'clock. Y como les dije, cuando se trata de I, you, we y they, no se hace ningún cambio a los verbos. Por lo tanto, la respuesta sería they always eat dinner at 7 o'clock. Muy bien. Number 5. Samantha blank tennis twice a week. El verbo es play. Como nos estamos refiriendo a Samantha, quiere decir que nos estamos refiriendo a la tercera persona singular femenina, o sea, ella. Samantha plays tennis twice a week. Samantha plays tennis twice a week. Great job. Recuerden que los verbos se mantienen en su forma original si se habla de I, you, we y they. Por ejemplo, caminar, to walk. I walk, you walk, we walk, they walk. No hubo ningún cambio al verbo. Pero si se trata de he, she o it, recuerden que se agrega S al final del verbo. Por ejemplo, dibujar, to draw, agregamos S, he draws, she draws, it draws. Pero agregamos IES cuando la Y no es precedida de una vocal. Por ejemplo, verificar, en inglés se dice to verify. Podemos ver que este verbo termina en Y, pero no es precedida de una vocal, porque la F es consonante. Por lo tanto, removemos la Y agregamos IES. Para decir, él verifica, he verifies, she verifies o it verifies. Chicos, thank you very much for watching. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy y los espero en el próximo episodio. My name is Lorraine. See you soon.